Estamos de regreso y ya le habíamos adelantado hace unos minutos que estaríamos conversando, como lo haremos ahora, con dos periodistas que han dedicado buena parte de su trayectoria profesional a investigar y a publicar informaciones, libros, investigaciones muy potentes, muy fuertes, relacionadas con el tema del crimen organizado. Esta mañana nos dan la noticia de que van a poder presentar en primicia aquí lo que ya en algunos otros momentos nos han adelantado, pero no con tanta precisión como lo harán esta mañana. Nos adelantan la primicia del libro que han escrito juntos, que es un libro, pues por lo que hemos podido ver y conversar con ellos, sumamente grave e importante, que se titula, no diré yo cómo se titula porque están aquí ellos, que van a compartir el título y la editorial y el momento en que va a conocerse este libro. Ricardo Ravelo, gracias por estar aquí, buenos días. Bueno, muchas gracias, Carmen, es un gusto estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, José Luis Montenegro, gracias a los dos. Gracias por la invitación, Carmen. Igualmente, bueno, autores de muchos libros, Los Chapitos de José Luis Montenegro, El Amo de Jalisco de Ricardo Ravelo, bueno, muchos libros han hecho ustedes hablando de esta realidad nacional relacionada con estos grandes grupos criminales y todo lo que involucra el gran negocio criminal que existe en México y fuera de las fronteras de México. Ricardo Ravelo, pues estamos frente a este libro que me han compartido esta parte del libro, que no este libro físicamente hablando, pero está aquí este título y las hojas que contienen el contenido de esta investigación. ¿Cómo se llama este libro y de qué va? Bueno, es una investigación que hicimos José Luis y yo desde hace poco más de un año y obviamente que tomó mucha relevancia a partir de lo ocurrido el 25 de julio del año pasado. A partir de ahí nos abocamos a indagar. 25 de julio ocurrió ¿qué? La entrega del Mayo Zambada en un secuestro, según dijo él, en una finca de Culiacán. Eso es. A partir de ahí nos abocamos a indagar, a sumergirnos en este marasmo de información y como resultado salió este libro que ya tiene como título La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. En este libro pues damos un repaso por todo el sexenio. Es muy fuerte el título, por la sí asociación de conceptos. Sí lo es, pero me parece que va acorde a la realidad, ¿no? Es decir, no es el título más fuerte que la realidad. Creo que están muy empatados con lo que vimos durante el sexenio anterior. Y este libro trae un contenido muy amplio, entre otros un capítulo muy particular que es la entrega del Mayo, basada en audios, en documentos, en hechos que no fueron públicos en su momento y que desde el punto de vista de nosotros como autores, pues le da un giro drástico a la historia que nos contó el expresidente López Obrador en sus mañaneras después del 25 de julio de 2024, cuando adujo una y otra vez que no conocía los hechos, que no sabía, que estaban pidiendo información de Estados Unidos para armar el rompecabezas de lo que había ocurrido en la finca Huertas del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, donde fue asesinado el amigo del Mayo, Melesio Cuen, es rector de la universidad. El rector, sí. 4 escoltas del Mayo que hoy están en calidad de desaparecidos y obviamente ahí fue maniatado el Mayo, presuntamente por agentes extranjeros que ya estaban en la finca por indicaciones de los Chapitos para llevar a cabo esta operación que se centró fundamentalmente en las acciones de Rocha Moya. Rocha Moya, de acuerdo con toda esta información que tuvimos oportunidad de revisar, confirmar, pues fue un actor central en la operación de la entrega del Mayo. Él aparece en los audios como un personaje, un protagonista de toda la estrategia días previos a la entrega para consumar este hecho el 25 de julio. Lo curioso de esto es que lo que nos empezaron a contar es que no sabían de dónde despegó el avión, desconocían el nombre del piloto, desconocían hechos tan importantes como, por ejemplo, que hubo agentes extranjeros implicados en esta operación, de tal suerte, Carmen, que pues a nosotros nos quedamos sumamente sorprendidos de que la inteligencia mexicana haya estado ajena a lo que ocurrió ese día en
Culiacán, Sinaloa. José Luis Montenegro, entiendo que tú tuviste acceso particularmente a audios. Correcto. Habla Ricardo, de audios y documentos. Cuéntanos más, José Luis. En esta investigación que había yo estado trabajando desde antes, de hecho aquí tuve la oportunidad de presentar mi libro Los Chapitos, parecería que se hizo como en una especie de presagio o premonición, porque meses después de la publicación de este sale en marzo del 2024, en julio ocurre lo que bien comenta Ricardo Ravelo, que se da la entrega. Muchos pensaron que era una entrega, otros pensaron que era una traición, otros ya era una especie de acuerdo inclusive del Mayo Zambada con las autoridades norteamericanas. Y estas fuentes que yo tengo, Carmen, no son fuentes de un me dijo, de un me contó, es un familiar de la familia Guzmán el que me brinda a mí estos audios y me dice que él, inclusive, este personaje que está inscrito en el libro, que lo van a poder leer muy pronto, él habla de cómo se reunió personalmente en la zona de Otatillos, cerca de Badiraguato, con Rubén Rocha Moya para platicar acerca del operativo que ya estaba planeado con meses de antelación, como dice Ricardo, para la entrega de Ismael El Mayo Zambada. Y aquí hay algo muy curioso, Carmen, porque mucho de lo que se ha dicho en esta rumorología política y criminal tiene que ver con que el Mayo Zambada era un capo de la vieja guardia que ya querían entregar, que querían quitarle algunos de sus territorios. Y la venganza de la familia Guzmán va en torno o va enfocada a, recordarás tú el asesinato de Edgar Guzmán López, por allá del 2008-2009, cuando lo acribillan con más de 400 balazos en la zona de Tres Ríos, en Culiacán. Pues la familia Guzmán quería hacer venganza por eso. La entrega del Mayo Zambada está orientada a una ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. ¿Tantos años después? Tantos años después. Tantos años después, siguiendo la sociedad tantos años después. Pues así lo narra este personaje, que fue en las últimas palabras que están inscritas en la obra que van a poder disfrutar, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Dice tajantemente Joaquín Guzmán López cuando entrega el Mayo Zambada, cuando está el Mayo Zambada arrodillado, ya a punto de ser pues turnado a este avión que lo va a sacar del país, le dice tal cual: esto es por lo de mi hermano. Lo de mi hermano fue un accidente. Pero esto no es un accidente, esto no es fortuito. Y se lo llevan precisamente en una pista clandestina. ¿Pero como dijo que era un accidente? Bueno, que había sido el asesinato, recordarás, de Edgar Guzmán López. Muchos se lo atribuyeron al cártel de los Beltrán Leiva cuando confunden a Edgar Guzmán junto con dos de sus primos que viajaban en un automóvil y los acribillan. Dicen que eso pudo haber sido un error. La confusión. La confusión de que quizás valga la redundancia, los confundieron con un grupo rival o demás, pero dicen, otra versión, que el Mayo Zambada fue el que orquestó el asesinato de Edgar Guzmán López. Hay una versión encontrada en torno a ese caso. Pero aquí lo que refiere este familiar, este primo de los Chapitos, es que efectivamente era una venganza por haber, de alguna manera, ultimado a este miembro, al hijo favorito del Chapo Guzmán. Estos audios revelan cómo se orquestó meses antes la operación de la extracción del Mayo Zambada. Ya había habido una operación también de Joaquín Guzmán López para pactar con autoridades norteamericanas, llámese FBI, llámese Departamento de Justicia. Él ya había tenido contacto con estos personajes, le asignaron una avioneta. Él y solo él sabe cuántos viajaban en ese avión, cómo se llamaba el piloto. Pero lo que sí podemos ya confirmar en esta investigación periodística, Carmen, es dónde estaba ubicada la pista clandestina. ¿Quién sí sabía del piloto? Joaquín Guzmán López. Él sí sabía el nombre, sabía quién era. Eso no lo sabe el gobierno mexicano. No lo sabe el gobierno mexicano y yo creo que nunca lo vamos a saber nosotros. Es parte también de ese acuerdo que ellos tuvieron y seguramente por preservar parte del trabajo de inteligencia es algo que nunca van a revelar las autoridades norteamericanas. Pero sí podemos decir que en el libro está inscrito dónde estaba la pista clandestina, cuántos viajaban e inclusive en el libro, todavía más detallado, Carmen, podemos decir quién asesinó a Héctor Melesio Cuen. Es un personaje que ya no está. Es un personaje... El exrector. El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien ejecuta a Melesio Cuen, es precisamente este hombre conocido como La Perris. La Perris. Ya asesinado. Ya asesinado. ¿Quién era La Perris? Él era un lugarteniente de los Chapitos. Que fue asesinado en una región, me parece, no recuerdo bien el dato, si era Nabolato o Guasave, pero él estaba en esas zonas y fue acribillado de una manera brutal. Estaba en una casa,
prácticamente en un colchón, cuidándose las espaldas del gobierno mexicano e inclusive de los grupos rivales, porque era uno de los que había traicionado a la facción de los Chapitos. En algún momento también conversó la Perris con la facción de Ismael Zambada Sicarios, el Maguito Flaco, para entrar quizás en otro grupo y salvarse de sus antiguos jefes. Me refiero a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Y bueno, él es el mismo que en ese operativo llega después y es quien ejecuta a Héctor Melesio Cuen. Y hay aquí una historia todavía más larga, Carmen, porque dice, según esta fuente, que querían dejar en libertad a Héctor Melesio Cuen, pero no lo pudieron hacer porque Héctor lo que hizo fue empezar a marcar a sus familiares a través del teléfono celular que tenía, que era lo obvio, al ver toda la disputa que estaba en este rancho de Huertos del Pedregal a las afueras de Culiacán. Quiere marcar y es ahí cuando lo ultiman a tiros a este personaje, que recordemos la versión oficial que quiso imponer la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con Sara Bruna Quiñones, que lo habían asesinado, recordarás en este video que mostraron falso, en una gasolinera cerca de este predio. Este audio al que tuviste acceso, desde luego no te voy a preguntar la fuente, pero digamos, la procedencia genérica, ¿se puede saber? Me lo brinda el personaje que te acabo de referir, que es un familiar de la familia Guzmán. Son frecuencias de radio que él mismo graba porque le estaban dando él la confirmación de que su primo, me refiero a Joaquín Guzmán López, ya había dado la autorización del operativo para entregar al Mayo Zambada. Y recordar, insisto, que Rubén Rocha Moya, gobernador hoy de Sinaloa, se reunió con este personaje, con la fuente que me brinda los audios en Otatillo, cerca de Badiraguato, cuando este personaje estuvo, me refiero a Rubén Rocha Moya, administrando y dando paseos para supervisar obras de infraestructura del Estado. Ahí estaba Rubén y se acercó a este personaje para tener una reunión privada en camionetas sin ningún tipo de seguridad de por medio. Yo creo que aquí este hecho lo utilizan, es decir, aquí matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, vengan la muerte del hermano, de los Chapitos, de Edgar, que le atribuyen al Mayo, y por otro lado, ofrecen al Mayo como un trofeo, un garbanzo de libra a Estados Unidos para llevar a cabo negociaciones, como ya está ocurriendo con el caso de Ovidio y posteriormente, o en meses próximos o semanas próximas, con Joaquín Guzmán López. Entonces, a Melesio lo asesinan porque, entre otras cosas, no quisieron dejar testigos, ¿no? Y la fiscalía, obviamente... ¿Melesio no sabía lo que estaba haciendo ahí? Aparentemente no, porque lo citaron supuestamente para una reunión en la que iban a supervisar pistas clandestinas, iban a hacer planes de cuestiones de crimen organizado. Pero lo cierto es que, bueno, finalmente lo asesinan y aquí viene lo que menciona José Luis, el montaje. El montaje fue para desviar la atención. Finalmente esto ya es oficial, se acreditó que en efecto Melesio Cuen no fue asesinado, digamos, en una gasolinera, ni como consecuencia de un asalto, sino dentro de la finca. Sí, yo creo que eso es... Ahí la Fiscalía del Estado fue la que quiso hacer creer que había sido... Sí. En una gasolinera. Sí. ¿Quién difundió ese video? Sara Bruna Quiñones, hay que recordar. ¿Quién difundió ese video? Pues el gobierno. El gobierno de Sinaloa. Sinaloa. Claro. Sí, que fue realmente una mentira, un montaje, y lo que refiere nada más para ahondar a lo que dice Ricardo. Que en el primer minuto se puso en duda. Exacto. Totalmente. Y la llegada de Melesio Cuen es importante porque había rencillas ya también al interior de los... Me detengo aquí un segundo, porque si colaboró con algo, con alguna idea, con esta información, la autoridad de Sinaloa, es un dato importantísimo en este contexto. Bueno, perdón que lo subraye. Sí, lo que pasa es que esto se da por descontado, porque bueno, ya ahí está la evidencia del rol que jugó Rocha Moya en el secuestro del Mayo. Entonces, bueno, pues yo no tengo duda de que el propio gobernador ordenó armar este montaje para... que se le cayó en dos patadas. Inmediatamente, ¿no? Pero lo curioso y la consecuencia mayor es que, bueno, nada más sacrificaron a la fiscal. No hubo, ni hay carpetas contra el gobernador. No. Es correcto. Yo creo que sí, el tema de Sara Bruna Quiñones, que fue uno de los eslabones ahí que solamente la mandaron cesar del cargo, no hubo mayor investigación en torno al caso. Una cosa que tenía que haberse investigado profundamente. No, profundamente. Y en cualquier estado, en cualquier país que se jacte de ser democrático, Carmen, se abre una investigación en contra del funcionario y no se hizo. Rubén Rocha Moya sigue operando. Rubén Rocha Moya sabía del operativo. Rubén Rocha Moya se reunió con uno de los primos de los Chapitos en Otatillo. Rubén Rocha Moya
Insisto, es una clave y es un factor dices esencial. De manera categórica, no tienes la menor duda. No tengo la menor duda, de acuerdo con esta fuente, que él fue quien ya sabía de antemano y con antelación que esa operación iba a ocurrir con o sin su venia. Y recordarle también a la audiencia, Carmen, que antes de que ocurriera el hecho del 25 de julio del 2024, Rubén Rocha Moya también, cuando se le viene esta ola encima de por qué entregaron al Mayo, e inclusive la fiscalía empieza a hacer operación fortuita, operación expedita para traer de vuelta al Mayo Zambada en sus solicitudes de extradición o de repatriación, lo que dice Rubén Rocha Moya es: yo nunca estuve ahí. Yo me fui a Los Ángeles, tuve un viaje de repente. Sí. Y nunca pudo comprobar con este tipo de documentos que da el control de protección y el control de inmigración y control de aduanas y protección fronteriza, que él ingresó por un sistema de garitas o con algún control migratorio en Estados Unidos. Nunca lo hizo. Y eso también ya está por sentado en los audios, donde decían que Rubén Rocha Moya iba a argumentar que tenía un conflicto o un problema familiar o algún compromiso y no iba a poder asistir a esa reunión a la que sí asistió Melesio Cuen para arreglar diferencias entre estos dos personajes del estado de Sinaloa. Sí, porque él consulta si es viable ir a la reunión y el acuerdo fue que era mejor no asistir. Entonces él se inventa... ¿Eso se oye? Sí, hay una parte en la que se menciona si es conveniente o no ir y él decide al final no ir. Y entonces le pide prestado o dice que le rentó el avión a Jesús Vizcarra. Uh-huh. Jesús Vizcarra, un personaje empresario vinculado desde hace muchos años al Mayo Zambada, pero no hay evidencia de que Rocha Moya haya hecho el viaje a Estados Unidos. Hay la versión de que envió un personero con su celular, cruzaron la frontera, registraron WhatsApp, llamadas, etcétera, y regresó, y con eso acredita que él estuvo fuera del país ese día. Estamos hablando de una situación sumamente delicada porque déjeme ponerlo así, querría decir entonces que una parte del Estado mexicano estuvo en conocimiento directo del asunto en el caso de Sinaloa, pero la pregunta es, ¿solo en Sinaloa? No, yo considero, y esto se desprende de todo el análisis que hicimos ya con datos, evidencias, de que el gobierno mexicano estuvo siempre enterado de todo. Incluso, ¿esa es tu conclusión? Sí, incluso esto también lo dijo Ken Salazar, previo a después de los hechos. Digo, nosotros le informamos puntualmente al gobierno mexicano, paso a paso, lo que estaba ocurriendo. Y el gobierno mexicano, en voz del presidente López Obrador entonces, pues hizo otra historia, armó otra historia, nos contó otra historia. El argumento de no saber, estamos pidiendo información y soltar datos que sembraban más confusión que certezas, como el hecho de decir, por ejemplo, que el avión despegó del aeropuerto de Hermosillo, Sonora, que el piloto era una persona que no era un viajero habitual a México y que, bueno, al final pues resultó falso. Puso su nombre en un comunicado formal, además, oficial. Sí, entonces, bueno, fueron muchos... Benítez Ramírez habló con él, ¿se acordarán que hizo una columna sobre eso? Exacto, sí, como no, lo vi la columna, la leí. Y estos argumentos dilatorios con los que finalmente se fue acabando el tiempo del sexenio y, bueno, finalmente el caso quedó así como seguimos esperando que Estados Unidos nos informe. Eso ha dicho la Fiscalía General de la República. Pues yo creo que nunca vamos a saber, Carmen. O sea, el fiscal Goetz ha dicho, estamos esperando que nos informe Estados Unidos de todo esto. Yo creo que no va a haber, porque recordemos que en el sexenio pasado con López Obrador les hizo el desaire inclusive a los agentes de la DEA al no aprobarles ni renovarles tampoco sus visas de trabajo, lo cual me parece interesante, ¿no? En el entendimiento bicentenario que hubo, más bien el entendimiento de Estados Unidos fue con los capos de la droga, ¿no? Es decir, operar y orquestar de alguna manera acuerdos con ellos para que llegaran a Estados Unidos, darles pues algún tipo de beneficio de acuerdo de culpabilidad, ingresarlos al sistema de testigos protegidos y con ello pues tener más información, análisis estratégica que ayudara a ellos a mitigar pues prácticamente dos frentes que ellos quieren combatir, ¿no? La llegada del fentanilo, este opioide 50 veces más potente que la morfina, pero también el lavado de dinero, que lo hemos visto en casos como Intercam, Banco y Vector, que fueron tres de los principales bancos que si no nos hubiéramos enterado por Estados Unidos, seguirían operando como lavadores de activos del cártel de Sinaloa, por ejemplo. Entonces, yo creo que es parte también de estos acuerdos que ha hecho Estados Unidos
con los capos, con este desdén del gobierno de México por no compartir esta información, ni tampoco ir tras los capos. Hemos visto líneas y líneas de investigación que hay, capturas y capturas, pero no hay no se puede como desintegrar el andamiaje económico y criminal de estas organizaciones, Carmen. José Luis Montenegro y Ricardo Ravelo, déjenme hacer una pausa y regresamos escuchándolos hablar de este libro que está por empezar a circular, llamado La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, y con lo que nos están contando, pues es muy importante conocerlo y saber con todo detenimiento lo que han podido obtener de información y pues informar de lo que están informando. Déjenme hacer una pausa. Saludos a las estaciones en el país de Grupo Radio Centro que están transmitiendo en vivo este programa. Saludos a quienes están siguiendo la transmisión en www.aristeguinoticias.com. Vamos a la pausa. Tenemos un recuento de temas importantes en un resumen y regresamos con ustedes. Les adelanto, aquella carta que se le atribuyó al Mayo Zambada, después de que ocurrió lo que ocurrió en aquella fecha del 25 de julio de 2024, ¿esa carta para ustedes es auténtica? Sí. 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 Si damos por auténtica esa carta, regresemos con ella, porque me gustaría saber qué tanto de lo que el Mayo Zambada escribió en esa carta que se le atribuye a lo que ustedes han investigado, qué tanto empata la información atribuida directamente al Mayo Zambada y lo que ustedes han podido saber e investigar y que está ahora reflejado en este libro de editorial Inefable. Inefable y la colección El sello Veriscopio. Sello Veriscopio, y bueno, pues esta editorial que ha dado pie a que este libro se publique y del cual estamos hablando esta mañana por primera vez. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui en vivo. Continuamos. Estamos de regreso hablando con los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, que están presentando esta mañana en este programa pues la esencia de este libro que está publicándose, que se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Estamos hablando de un asunto sumamente grave y delicado que nos remite principalmente a la fecha 25 de julio de 2024, esa fecha histórica donde fue engañado, traicionado, capturado, lo que vaya a terminar de entenderse de este evento clave en la historia de México y de los Estados Unidos, que fue la entrega del Mayo Zambada a los Estados Unidos, pues entregado o traicionado por el hijo, uno de los hijos del Chapo Guzmán, y todo lo que aquí sabemos. Yo les propuse detenernos en la carta del Mayo Zambada, o esta carta atribuida al Mayo Zambada, porque es una carta que dio a conocer pues el abogado del Mayo. Por eso le estamos dando este crédito. O sea, esta carta fue entregada por el abogado del Mayo Zambada, acreditado, conocido, reconocido, y entonces por eso se entiende que esta carta es auténtica. Y en la carta auténtica del Mayo Zambada, una vez detenido en los Estados Unidos, se puede leer lo siguiente. Me gustaría leerla, Ricardo Ravelo, José Luis Montenegro, porque yo les pregunté antes del corte qué tanto coincide lo que el Mayo Zambada, en esta carta entregada por su abogado a los periodistas, qué tanto coincide esta versión de las cosas con lo que ustedes han investigado y con lo que ustedes están poniendo hoy a la mesa con este libro, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Dice el texto íntegro: desde que fui traído en avión a Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de ambos países. En esta declaración brindaré los hechos reales de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué ni vine voluntariamente a los Estados Unidos, cosa que coincide con lo que ustedes dicen. Sí. Tampoco tuve ningún acuerdo con ninguno de los gobiernos. Al contrario, fui secuestrado
y traído a Estados Unidos por la fuerza y en contra de mi voluntad. Los detalles de cómo sucedió esto a continuación. Joaquín Guzmán López me pidió, dice el Mayo Zambada en esta carta, Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar. Me detengo en esta parte de la conversación, de la carta del Mayo Zambada, José Luis. En esta parte de la versión de las cosas del Mayo Zambada, ustedes están corroborando que así fue. Es correcto. De acuerdo con esta carta que difunde el abogado Frank Pérez, reconocido litigante del Mayo Zambada, es correcta la información. E inclusive, qué bueno que mencionas esto, Carmen, porque Iván Archibaldo Guzmán iba a llegar también a esa junta y no lo hace por simples temas de seguridad, ¿no? Este hombre no confía ni en su propia sombra, es un personaje que vive con ansiedad todo el tiempo y no acude al encuentro pactado por Héctor Melesio Cuen, el Mayo Zambada, y también iba a estar presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ya dijimos antes del corte que pues argumentó un tema personal o de salud y no acudió al llamado en Huertos del Pedregal. Sí, fue quien era su contrincante porque era pública la confrontación, muy grave. Las cosas que dijo Héctor Cuen, el exrector de la Universidad de Sinaloa, fueron muy graves en contra del actual gobernador Rubén Rocha Moya, se lo recordamos todos. Y estamos hablando de que aquí el que sí llegó fue el que fue asesinado. Sí, Melesio Cuen. Sí, entre el gobernador Rocha y Cuen estaban divididos por el odio, el encono. Y obviamente, como lo acreditan los audios, Rocha, pues previa, digamos, anuencia de los chapitos, pues le sugieren no asistir. Y él es cuando argumenta lo que ya sabemos, que viajó a Estados Unidos ese día. En la carta del Mayo, en efecto, hay muchas líneas coincidentes con lo que nosotros analizamos, la información que tuvimos, el cúmulo de datos. Y cuando apareció la carta realmente sí nos llamó mucho la atención porque eso nos dio pie también para ahondar un poco más, porque era el hecho claro, contundente de lo que según él ahí ocurrió en la finca, ¿no? También dijo el Mayo Zambada en esta carta ya detenido en Estados Unidos que el 25 de julio, narra, fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo la reunión. La reunión estaba prevista para las 11 horas y llegué un poco temprano. Vi una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban 4 agentes de seguridad, de los cuales 2 permanecían fuera de... Perdóneme usted. Me acompañaban 4 agentes de seguridad, de los cuales 2 permanecían fuera del perímetro. Los 2 que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Este es un dato tremendo también. Entraron conmigo José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo. Esta parte la pudieron ustedes corroborar de alguna manera, José Luis. Estamos hablando de que el Mayo Zambada pues habló de que había fuera del rancho una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Él iba con 4 agentes de seguridad. Es correcto. Todo lo que narra aquí el Mayo Zambada a través de esta carta es cierto. Nada más precisar que la reunión que dice que estaba programada para las 11 estaba programada inclusive horas antes. Muchos de ellos llegaron 8:30, 9 de la mañana. Esto ocurrió muy temprano. La operación de la extracción del Mayo Zambada en Huertos del Pedregal ocurre por ahí de las 9:30, 10 de la mañana. ¿Y por qué dice que a las 11? ¿Quién sabe? La cita dice que estaba programada para las 11, pero también de acuerdo a la comunicación de estos audios, que son las frecuencias de radio del operativo que se iba a gestar, que ya lo estaban planeando meses antes, hablan que iban a llegar entre las 8:30 y 9:30 de la mañana todos los integrantes. Y curioso lo que refiere a la carta, ¿no? Precisamente que es José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, quien era
parte de su equipo. Aquí estamos hablando ya de una En complicidad. funciones como comandante de la Policía Judicial y además parte de, de seguridad del Mayo. Asignado a su escolta. Asignado a su escolta. Sí. Un policía del Estado asignado como escolta del Mayo, del Un comandante. comandante. Y este personaje murió. Sí, fueron 4. Es 4. decir, Él dice que son 4. Sí, son 4, Dice 2 adentro y 2 José afuera. Rosario Eras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo. Los 2 fueron los que entraron con él, los otros se quedaron afuera. Sí, estos 4 fueron ejecutados ahí. No sé si antes o después de Melesio Cuen, pero fueron ejecutados los 4 agentes o los 4 escoltas del Mayo. Y otra versión, también corroborada, es que fueron enterrados en la misma finca. Por eso no se sabe qué pasó con sus cuerpos. Y los familiares interpusieron una denuncia ante organismos de derechos humanos, la CNDH, y los declararon como desaparecidos. Desaparecidos. ¿Y el gobierno de Sinaloa informó algo? No. No informó nada, Carmen, y nada, absolutamente nada. Y también precisar que la fuente, que es uno de los primos de los Chapitos, cuando le pregunto tal cual qué pasó con los demás integrantes de la seguridad del Mayo Zambada, él dice que fueron enterrados en fosas. Como si fuera algo muy común, como si fuera algo que hacen todos los días. Dice, sí, los asesinamos y los enterramos en fosas comunes. Entonces, dada pues digamos que la intención de estos grupos de solamente eliminar a sus rivales y irlos a votar a donde sea, es muy probable que los cuerpos de estas personas nunca sean hallados, Carmen. En una fosa de cuánto, ¿no? ¿Dónde pueden caber 4 personas en el territorio mexicano? En cualquier lado, en un espacio diminuto, y estos personajes lo hacen de manera constante. Entonces, es quizás Pues el otro Estado dato estaría revelador. obligado a buscarlos, ¿no? Totalmente. Sí, porque esto es parte o debiera ser parte de la investigación. La fiscalía confirmó que Melesio fue asesinado adentro, pero de los 4 escoltas no se ha dicho nada. Y la versión que tenemos es que fueron enterrados dentro de la finca, aunque la familia los denunció como desaparecidos. Entiendo que esta es una investigación en curso, pero hasta ahora no hay conclusiones. No hay conclusiones. El Mayo Zambada decía en esta carta que entregó su abogado a medios de comunicación lo siguiente: mientras caminaba hacia el área de reunión, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde pequeño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras. Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abuso físico, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, las rodillas y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado, que es parte de la narración que incluye esto que dice el Mayo Zambada en su carta. Joaquín me quitó la capucha y me ató con bridas al asiento. No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto, y yo. Es correcto. Todo lo que menciona el Mayo Zambada en esta carta es correcto. Lo que mencionábamos al principio, Carmen, fue maniatado, lo hincaron, y ahí es cuando Joaquín Guzmán López le dice, esto no fue un error. Lo de mi hermano pudo haber sido un error, pero esto no es un error. Lo trepan a esta camioneta, lo llevan a una pista clandestina que no me gustaría revelar el nombre para que la gente, cuando tenga el ejemplar, disfrute de toda esta crónica. Lo llevan a esta pista clandestina que ya está... Disfrutar es un decir, ¿no? Bueno, me refiero conozca, sí, disfrute, Perdón. no sé si es la palabra, pero sí refiero entiendo lo que dices. a la crónica, ¿no? Que revise la crónica. Exacto, el Que tema. lea la crónica completa. Que lea la crónica completa, este tema pues narrativo, digamos, y de allí lo llevan a esa pista clandestina, y lo que apunta es muy, muy preciso.
Solamente estaba Joaquín, el piloto y yo. No había más. Mucho se ha rumorado. Piloto que nadie sabe quién es. Y ni vamos a saber. Bueno, alguien debe saber quién era. Hay 2 puntos oscuros en la historia. Uno es el nombre del piloto. ¿Dónde está el piloto? Y el otro es la matrícula del avión. Cuando el avión aterriza en Santa Teresa, en Texas, aparece la toma, llega el avión, se acercan los agentes y la toma, la cámara que hace la toma al avión nunca enfoca a la matrícula. O sea, no enfoca la matrícula. ¿Qué tal? Nunca aparece la matrícula. Y lo que la Fiscalía General de la República, bueno, lo dijo Gertz Manero hace algunos meses en la mañanera, es que era una matrícula falsa, pero tampoco dijo qué matrícula. ¿No la mostró? Lo que pudimos checar a través de la DEA, etcétera, jalando hilos por aquí, por allá y acullá, es que el avión lo usa la DEA con frecuencia para este tipo de operaciones. Y que, ¿es una hipótesis o alguien de la DEA lo afirma? Sí, lo afirman. Y que es una operación que ellos usan, donde utilizan este tipo de aeronaves para entrar a espacios aéreos como el de México. Pero para entrar alguien te tiene que permitir entrar, ¿o no? ¿O no? ¿Un vuelo clandestino? Es un vuelo, yo creo que fue un vuelo clandestino porque no hay autorización oficial, a menos que hayan borrado las evidencias, a menos que el gobierno mexicano haya colaborado de manera subrepticia en esta operación, pues no hay evidencia, no hay de elementos, no sabemos nada. Dijo, no supe. No supe, porque lo que sí llama la atención aquí... Es un tema que estás tocando, Bueno, a ver, sí, ¿sabía o no sabía el gobierno mexicano? Pero hay un dato aquí, el dueño del espacio aéreo o el que controla el espacio aéreo mexicano es la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal cual. Entonces, es viable considerar que el avión entró y no se dieron cuenta. Ahí lo dejamos como pregunta. Dice el Mayo Zambada en su carta, entregada ya detenido en los Estados Unidos, que Joaquín me quitó que solo iba él, Joaquín, y el piloto. Que me quitó la capucha y me ató con bridas al asiento. No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me arrestaron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad. Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por 2 hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuen era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces. José Luis. Es correcto, y qué curioso que con esta carta el propio Mayo sea quien marcara el ritmo de la versión que en ese momento quiso pues de alguna manera minar o sembrar el gobierno de México, ¿no? Es decir, ya habían dicho en este video falso, por supuesto, que el Melesio Cuen había sido asesinado en una gasolinera, lo cual no era cierto. Dijeron que el Mayo Zambada se entregó, que había sido una entrega pactada. No es cierto, fue un secuestro a manos de su ahijado y su ex socio criminal Joaquín Guzmán López. Y nos encontramos, insisto, con una narrativa interesante de cómo un capo narra cómo fue entregado a las autoridades norteamericanas en contra de su voluntad. Recordarle a la audiencia, Carmen, que la agencia estadounidense que daba cuenta del estado de salud, de las posibles ubicaciones, de todo lo que tenía que ver con el círculo cercano al Mayo Zambada era precisamente la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. La DEA informaba de manera prístina qué pasaba con el capo de más de 70 años y que estuvo trabajando por más de medio siglo en el anonimato y bajo el sigilo. Entonces, era muy fácil para él entregarse a las autoridades, sí. Lo coqueteó, lo pensó en algún momento también. El Mayo Zambada estuvo en algún momento también en negociaciones y en pláticas para llegar a Estados Unidos y no lo hizo porque él no quería, porque era una pieza fundamental para el control y para que no se fragmentara el cártel de Sinaloa como hoy ya no lo conocemos, ¿no? Como ya lo conocemos hoy con miles de facciones de la Malliza, la Chapiza, los aliados con los rusos, la gente del Mallito Flaco, la Sombreriza,
la alianza que tienen los Chapitos con Jalisco Nueva Generación. Es decir, hay un revoltijo y el Fíjate Mayo esta frase que está diciendo, la alianza que tienen con Jalisco Nueva Generación. es muy Sinaloa fuerte. con Lo has dicho en Jalisco otras Nueva Generación. ocasiones, pero eso es una cosa muy fuerte. Es muy fuerte, pero insisto, el Mayo Zambada representaba quizás esa unión, ese último cártel, como lo conocíamos, con estas reglas no escritas u ortodoxas que quedaron de lado el 25 de julio del 2024, cuando se hace precisamente la entrega a manos de quien pues habría sido su ex socio, inclusive lo platicamos ahorita fuera del aire, Carmen, pues su familiar, un ahijado. ¿Cómo te ibas a esperar tú llegar a esta No, que finca? lo conocí desde niño. Lo conocía desde niño y cómo confió tanto el Mayo Zambada en Joaquín Guzmán López que al final terminó traicionándolo. Y esto viene a colación con la última conversación que tuvo el Chapo Guzmán con sus hijos. Y lo narro en el libro. Cuando dice el Chapo Guzmán, si quieren entregarse o si quieren irse a Estados Unidos, ya saben lo que tienen que hacer. Y el Chapo Guzmán se refería a que tenían que traicionar y tenían que entregar al Mayo Zambada para tener precisamente lo que hoy ya tiene Joaquín y Ovidio Guzmán López. Mejores condiciones jurídicas en Estados Unidos. Y lo vimos simplemente con la llegada de familiares de Ovidio por la garita de San Isidro. Lo vamos a ver próximamente con el acuerdo de culpabilidad al que llegue Joaquín Guzmán López. Y lo vemos hoy día con Ovidio, que ya no está en una cárcel y está en una locación secreta, cooperando con Estados Unidos para los juicios venideros, incluido el del propio Mayo Zambada. Sí, está blindado. Hay un dato, Carmen, curiosamente, no Ovidio tenemos... está blindado y Joaquín también. También. No sabemos... El Mayo. El Mayo está en una prisión. En la prisión y él no sabemos si va a colaborar, si va a colaborar. Está en veremos. Está como en el patíbulo, ¿no? Hay un dato que llama la atención aquí también y es importante señalar, que no tenemos claro, bien a bien, si hubo colaboración directa del gobierno mexicano en esta operación o no, salvo el rol que jugó Rocha Moya, como ya lo mencionamos. Lo cierto es que al día siguiente que se llevaron al Mayo, el gobierno mexicano presentó la primera solicitud de extradición del Mayo Zambada. Uh-huh. Y de esto no nos informaron hasta que terminó el gobierno de López Obrador. Al día siguiente, de inmediato, se buscó la extradición del Mayo Zambada. Se presentó la solicitud de extradición a Estados Unidos para repatriar al Mayo. Porque el Mayo... ¿Qué es lo que le reclamaba el abogado? Exactamente. El abogado de Ovidio, en donde le decía a Claudia Sheinbaum, ustedes quieren al Mayo Zambada para hacer lo que hicieron por 40 años de no detenerlo. Exacto. Y lo que dijo el Mayo también, que si no lo traían, de eso lo dijo después, que iba a colapsar la relación entre México y Estados Unidos. También se dijo. Pero fue unas horas después, es decir, el 26 de julio, se presentó la solicitud de extradición para repatriar al Mayo, pero de esto no informó el gobierno mexicano hasta que concluyó el gobierno de López Obrador, ya ha entrado el gobierno de Claudia Sheinbaum. Dice el Mayo Zambada en la parte final de esta carta que estamos recuperando, que me pareció importantísimo traerla a la mesa por obvias razones, porque es la carta que se le atribuye y que damos por auténtica, dado su origen y quien la entregó. Dice el Mayo Zambada en aquella carta, que es un mensaje, pues, no sé cómo interpretarlo. También hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden. Firma Ismael el Mayo Zambada textualmente. ¿Qué mensaje y miren lo que ha pasado y lo que sigue pasando? Si lo que hay en Sinaloa ahora es violencia desmedida. Más de 10 meses ya de guerra, más de por ahí de 1,600. Nadie le hizo caso al Mayo Zambada. Qué curioso, ¿no? Que sea el Mayo Zambada quien el gran capo de capos. Quien establezca el ultimátum, quien establezca las condiciones, quien haga un llamado que no fue escuchado. A la paz. El Mayo Zambada haciendo un llamado a la paz en el estado de Sinaloa. Qué tan fuerte, qué tan poderoso, qué tan confiado se sentía como para hacer este tipo de pronunciamientos. Antes no organizó voy a decirlo de manera irónica, Carmen, antes no organizó su mañanera Ismael Mayo Zambada para hacer un llamado a la paz, pero estuvo a nada de hacerlo, ¿no? Quien realmente gobernaba en el estado era precisamente Ismael Mayo Zambada García. Sí, y bueno, siguiendo este punto, y tenía tanto poder que hay que recordar las palabras del propio Rocha Moya, ¿no?
Aquí nadie llega a la gubernatura si no es con la venia. Lo que dijo Loret de Mola. Sí. En una entrevista, ¿no? Bueno, se lo dijo a García Soto. A García Soto. Sí. También algo, bueno, sí, varias entrevistas, sí, ¿no? Sí, dice, y yo por Varias eso les fui a entrevistas. tocar la puerta. ¿Qué tal? Sí. Nadie llega. Y bueno, a ver, ¿alguien podría llegar a la gubernatura de Sinaloa sin el cártel de Sinaloa? Yo creo que no. Es una estructura que pesa mucho, que tiene todo el control del Estado y además se extendió tanto durante el sexenio, bueno, de Fox hasta López Obrador, que bueno, se fue uno de los cárteles que pues se le atribuyeron los financiamientos de muchas campañas políticas. Estamos con este libro que empieza a circular y que se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. ¿Por qué asociar tan directamente un concepto como la Cuarta Transformación, que es lo que asocia el nombre López Obrador, Claudia Sheinbaum, y lo que es el gobierno y el oficialismo desde hace varios años en México? ¿Por qué asociar de esta manera tan directamente un concepto con el otro? Porque en los últimos 25, 30 años, el crimen organizado ha sufrido 4 transformaciones. ¿En serio? Sí. ¿Es casualidad el nombre? Pues coincide, ¿no? A ver, entonces, ¿a dónde va el camino de la explicación? Es decir, en el pasado, los grupos criminales no estaban divididos por el antagonismo, operaban como una sola familia. Esa fue una primera estructura de operación. Digamos, la gente de Sinaloa o Pacífico, Juárez, el cártel de Tijuana, entre otros, operaban como una sola estructura, ¿sí? Luego viene la división, que es la que se le atribuye a Miguel Ángel Félix Gallardo, que es el que reparte completamente el territorio, y le atribuye al Chapo Guzmán, que era su lugarteniente, una zona del norte, le atribuye al Güero Palma otra parte, a los Arellano otra parte, pero ahí empieza la guerra. Ahí viene una segunda transformación del crimen organizado. Una tercera transformación del crimen organizado ocurre cuando el PRI, el partido hegemónico, pierde la presidencia de la República en el año 2000. Y entonces los grupos criminales, los cárteles, dejan de pactar con una sola autoridad, que era el presidente de la República. Y entonces se diseminan por todo el territorio y empiezan a pactar con cuanta autoridad les garantice impunidad. Alcaldes, síndicos, regidores, agentes municipales, comandantes de la policía, gobernadores, etcétera, secretarios de gobierno. Y eso es el fenómeno que empezamos a vivir de Fox a la fecha. Cuando llega López Obrador con su cuarta transformación, hay otro giro. Finalmente, el crimen organizado, que ya venía dando pasos en esa dirección, pues prácticamente en buena parte del país se vuelve gobierno. Directamente. Y así vemos casos como, por ejemplo, Rocha Moya, casos como Guerrero, donde pues alcaldes, hay legisladores vinculados al crimen, etcétera, ya empiezan a tomar el control del poder político en México. Y eso ya para nosotros es la cuarta transformación, y eso se consolida con López Obrador. Con López Obrador, incluso previo a la creación de Morena, porque bueno, Morena surge como un movimiento político que va a transformar la vida pública de México, financiada por la sociedad, pero hoy sabemos que no solamente la sociedad sana, la sociedad común, apoyó económicamente al partido en el poder, sino que también hay flujos financieros dudosos en ese movimiento de regeneración nacional, como le ha llamado o como le llamó su fundador. José Luis. Y al final, lo que consolida, lo que bien refiere Ricardo, esta cuarta transformación del crimen organizado, es esta política absurda de seguridad de abrazos no balazos, Carmen. Con eso vemos no solamente la venia, el compadrazgo, el contubernio, sino el solapar a los grupos criminales, es decir, pues hagan ustedes sus actividades. Nosotros no nos vamos a meter en cuanto a sus vías o sus rutas delictivas se refiere. Al contrario, el Estado adopta parte de esas estructuras y las vuelve parte de este modus operandi político. ¿Cómo lo va a hacer? Pues financiando a través del dinero que recibe de los cárteles, campañas políticas o programas sociales. Entonces vemos cómo en ese sentido, Cártel de Sinaloa, con todos sus grupos, ¿no? Con los Mayitos, los Chapitos y los que se junten,
al final de este programa, logra cobrar ese tipo de rentas y ese tipo de alianzas con el crimen organizado. Recordarás también las 15 visitas que hace López Obrador a Sinaloa. No fueron fortuitas. Y me voy a regresar un poco al tema del libro. Cuando Rocha Moya se reúne con esta fuente, quien es quien me entrega estos audios en Notatillos, días después de esa reunión con uno de los primos de los Chapitos, llega López Obrador en la visita 15, Carmen, junto con Claudia Sheinbaum. ¿Visita 15? De López Obrador a Sinaloa con Claudia Sheinbaum. Y entonces, sabiendo ese contexto, el presidente supo, inclusive, esa es parte de la hipótesis, supo muy probablemente que se iba a gestar ese operativo en contra del Mayo Zambada. Supo, no supo, eso lo dejaremos a consideración y a pregunta directa y expresa al expresidente de la República, López Obrador, pero las condiciones estaban dadas. Volviendo al punto, Sinaloa ha sido eso, ha sido un gran timón, ha sido un gran ala, un gran ancla del gobierno mexicano para poder afianzar todo esto que ya hemos denominado en este libro, no solo la cuarta transformación del crimen organizado, Carmen, sino la consolidación del narcoestado mexicano. Con esto nos vamos a los dos, gracias. Y bueno, no hemos presentado aquí los audios, eso ya ustedes verán si deciden compartir estos audios. ¿Es un audio o son varios audios? Son varios audios. Son varios audios. Son por lo menos 3 audios. Ya nos dirán si los van a presentar en algún momento y si los pueden presentar en este espacio, lo van a analizar ustedes con su editorial, pero por lo pronto hemos escuchado su narración respecto a que tienen en su poder estos audios que en este caso fueron entregados de la forma en que tú lo has explicado, José Luis, en el lugar donde tú has explicado, y bueno, pues están estas informaciones sumamente delicadas y graves que nos conducen pues a este evento histórico, ese evento que ocurrió el 25 de julio de 2024 y del cual desde luego se desprenderán muchísimas cosas porque Estados Unidos tiene a la plana mayor del cártel de Sinaloa hoy en su poder. Sí, yo creo que esto, bueno, ya lo mencionaba hace rato el exministro Cosío, ¿no? O sea, tienen a los 29 expulsados, tienen al Mayo, tienen a Joaquín, Chapos, si quieres, a los etcétera. dos Joaquines. Es decir, toda esta gente Al ya empezó a hablar, Vicentillo, al Mayo, etcétera, y a muchos otros que han estado hablando y declarando y que con esto sí lo hemos confirmado, se están robusteciendo expedientes en Estados Unidos contra políticos mexicanos, porque el gobierno de Estados Unidos ya ¿Lo sabes? Sí, confirmado por agentes de la DEA con los que yo he platicado. Ya no quieren tanto criminal, morralla, quieren la estructura de poder. Porque ellos tienen claro algo. No, los gerentes quieren a los dueños. Quieren a los dueños de los corporativos criminales. A los gerentes de la mafia. Lo que hemos comentado y muchas veces, Carmen, que esta política anticrimen que se dio un giro en este gobierno, le está pegando a la estructura operativa del crimen organizado, pero está cobijando con impunidad a la estructura de poder. Nos vamos, José Luis. Yo creo que sí, Carmen, es parte de esta dinámica político-criminal que se ha gestado y Estados Unidos ya ha preferido, como dice Ricardo, abrir este tipo de expedientes personal, inclusive del FBI. No va tras la estructura, no va por las cabezas del narcotráfico mexicano. Les interesa ahora las nuevas rutas que están empleando los nuevos capos para lavar dinero. Me refiero a criptomonedas, bitcoins. Recientemente vimos por ahí que el Departamento de Estado incautó una gran parte de estos criptos, de estas bitcoins del cártel de Sinaloa. No solamente han invertido en el tema de inmuebles, en el tema de casas de bolsa o algún tipo de blanqueamiento de capitales del estilo, llamémoslo, tradicional. Uh-huh. Ellos ya están pensando en blanquear sus cuentas a través de paraísos fiscales, insisto, con monedas digitales, con inmuebles en otras partes del mundo, inclusive establecimientos donde rentan autos en California, en Miami. Esos son el tipo de negocios que están haciendo ahora los chapitos. Vender relojes de lujo, animales exóticos. Creo que son 3 vías principales las que va a emplear Estados Unidos para capturar estos capos, que es el lavado de dinero, el tráfico de drogas e inclusive el tráfico de animales y de personas. Entonces creo que allí es donde está orientada la política anticrimen. Y recordarle también a la audiencia, Carmen, que pues México está pagando un precio muy caro. Dicen que no hay impuestos o aranceles extras, pero desde hace mucho tiempo estamos pagando un impuesto que le llamó Trump el 25% por fentanilo, ¿no? 25% al tema de los automóviles y 50% o el tema de acero
y de otros materiales, que no sea un distractor el tema de los 90 días de este aplazamiento entre la llamada que tuvieron Claudia Sheinbaum con Donald Trump, cuando realmente México está pagando las consecuencias de esta política anticrimen del sexenio pasado, que hoy día ya se debe desligar por completo para poder transitar hacia un que se tipo de desligue política el actual distinta. gobierno del anterior, dices. Totalmente. Esperemos que ¿Lo ves Claudia Sheinbaum posible? Difícil, ¿no? No dejes fuera el huachicol, es un punto clave, el huachicol como instrumento El de fiscal y el financiación. normal. El normal, sí. Es que hay todo. variantes. Sí, no sé si a eso obedezca ahora refinanciar Pemex para seguirlo saqueando. No la mueles. y el anuncio de las A ver, gasolineras no. del bienestar, de esas gasolineras del bienestar que sí van a dar litro a litro, Carmen, ¿va a ser gasolina normal o va a ser de la que incautan vía huachicol que no se reporta? ¿Quién sabe dónde está? ¿Qué hacen con esa gasolina? No lo sé. No lo sé, pero ahí dejan ustedes estos cascabeles al gato que les aprecio mucho. Pongan esta mañana. Gracias, Ricardo Ravelo. Gracias, José Luis Montenegro. Y gracias por contarnos por primera vez, ya con mayor amplitud, de este libro que se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, como la narró Ricardo Ravelo, esta evolución del crimen organizado que llega hasta nuestros días. De editorial Inefable y de la colección Beriscopio. Sello Beriscopio. Sello Beriscopio y editorial Inefable, que son quienes han publicado este libro. ¿Cuándo empieza a circular? Yo creo que ya en 20, un mes a lo mucho, 20 días, un mes. Pues le apreciamos a la editorial que nos haya permitido escucharlos directamente antes del estreno formalmente del libro, pero bueno, hemos conversado con ustedes en diferentes programas y en diferentes momentos de esta historia y les apreciamos que, habiendo adelantado sobre la existencia del libro que estaba en preparación, ya una vez que está pues en imprenta, ¿no? Y ya está en imprenta, ya está la versión final y en las próximas semanas se podrá conocer de forma directa en las librerías. Gracias por estar aquí, José Luis. Te agradezco Ricardo, mucho, a los Carmen. dos, buenos Gracias días. a ti. Volvemos después de la pausa. Tenemos más esta mañana.